La clase corresponde a la primera parte de la unidad temática número 1, la región como objeto de estudio y actuación. Esta unidad temática nos introduce en un cambio de escala y complejidad supramunicipal, poniendo foco en la región como unidad territorial para implementar, a través de la planificación y gestión territorial, políticas para el desarrollo. En plan 1, el foco estuvo dado en lo urbano, teniendo en cuenta la región como contexto. En plan 2, sin dejar de trabajar también en territorios urbanos, reflexionaremos en torno a los procesos y problemas regionales que trata la planificación territorial y su vinculación con las políticas y modelos de desarrollo. Finalmente, mencionaré la importancia de articular la planificación con la gestión territorial y de institucionalizar un sistema de planificación. En esta primera parte desarrollaré los dos primeros puntos. Las clases de expositiva, como su nombre lo indica, tiene por objeto presentar y articular los contenidos y temas estructurales del programa tratados en la bibliografía, generando un marco para profundizar con las lecturas de los textos y desarrollar con la reflexión colectiva. En este primer tema, el territorio interpretado como región, nos interesa responder a estas preguntas. ¿Qué entendemos por región? ¿Y cuáles han sido los cambios en su concepción? ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para delimitar una región? ¿Cómo se interviene en esta escala? ¿Y qué aporta la ciencia regional a la planificación territorial? Pueden ser algunas de las preguntas. Partimos de la base de entender al territorio como un espacio socialmente apropiado. Traten de recuperar este concepto central, trabajado en teorías territoriales y en Plan 1, que también está desarrollado en el texto de Regorati. La región es una parte del territorio definido por algún rasgo de homogeneidad. Por ejemplo, si pensamos en la región metropolitana, el rasgo común a ese territorio es lo urbano, que también se relaciona con determinadas condiciones sociales y desigualdades, ciertos recursos e infraestructuras y servicios para el desarrollo de las actividades productivas, y ciertas condiciones de degradación ambiental, entre otros aspectos. Lo mismo podría ser para caracterizar la región del NOA, argentino, o de Cuyo, que aparecen en la imagen. Podría hacerlo mencionando los distintos rasgos dominantes que le dan identidad a esa región en particular y que contrastan con las de los territorios aledaños. Como parte del territorio, remite también a una organización social que ejerce el poder y la transforma. No siempre los límites de la región, definidos por rasgos de homogeneidad y relaciones de interdependencia, coinciden con los de la división político-administrativa del Estado, o con un agrupamiento de municipios, provincias o departamentos. Esto complejiza la implementación de acciones de planificación. Esto sucede en la región metropolitana de Buenos Aires y también en la microrregión del Gran La Plata. Para sintetizar y con apoyo en la definición de la Yuyi en Benko, podemos destacar tres propósitos que revelan a la región como objeto de estudio y actuación. Uno, la posibilidad de describir fenómenos y procesos de distinto tipo. Otro, el de generar estadísticas comparables entre distintas regiones, entre distintos territorios. Y el tercero, para implementar una política en esa parte del territorio. También tenemos que recordar dos condiciones para su reconocimiento. Por un lado, homogeneidad e interrelación al interior de la región y con otras regiones.
Una clasificación de regiones clásica y de tipo operativo es la desarrollada por Vaudeville en Benco. Una región se puede distinguir como homogénea porque le otorga identidad a algún rasgo dominante. Por ejemplo, acá vemos distintas regiones según las condiciones sociales, según las condiciones económicas, según las condiciones ambientales, que podría dominar una sobre otra y definir justamente por cuestiones o rasgos de homogeneidad la región, los límites de la región. El otro tipo de región es el polarizado, estructurada a partir de un sistema urbano conformado por centros urbanos de distintas jerarquías, a los que accede a través de infraestructuras de transporte. En realidad, este sistema o este modelo está interpretado acá por este tipo de manifestación, donde se ven las relaciones entre los distintos centros urbanos, entre las áreas de mayor concentración poblacional, y los vínculos que para acceder justamente a esas áreas. Entonces, hablamos en este caso, de región polarizada o nodal, aquella región que está armada fundamentalmente teniendo en cuenta el sistema urbano. El tercer tipo de región es el de la región plan, que es aquella que se determina y delimita como área para implementar un plan o programa. Por ejemplo, se delimita en este caso la región del NOA y de Cuyo, pasan a ser una región plan para resolver una serie de obras de infraestructuras comunes que mejoren la conectividad y la accesibilidad de los principales centros de esa región. La regionalización, es una forma de delimitar el territorio en regiones y con el propósito de implementar políticas acordes a ellas. Las primeras estrategias de regionalización datan de la década del 60, fueron pensadas desde el nivel nacional en forma centralizada. Otras formas de regionalización se empezaron a construir en el marco de procesos de descentralización del Estado hacia los municipios, dando lugar a algunas experiencias de modelos asociativos. Esto está muy bien explicado y desarrollado en el texto de De Matos. Tanto sobre el territorio nacional como en el provincial, se impulsaron políticas y estrategias de desarrollo regional en base a distintos procesos de regionalización, agrupando territorios provinciales o municipales para el caso de la regionalización de la provincia de Buenos Aires. La centralización de las decisiones a nivel nacional, sumado a las dificultades para generar consenso entre las provincias, llevaron a descontinuar las estratégicas. Ahora, ¿cuáles son los nuevos territorios que surgen en el contexto de la globalización? Cicolela los describe como inestables, cambiantes los define Reborati. Esto se debe al accionar de los actores globales que movilizan flujos de capital financiero multinacional según las oportunidades y o debilidades que presentan los estados para sostener procesos de planificación y control en ese territorio. En buena parte, esos actores globales están asociados a los agronegocios y a los grandes desarrollos inmobiliarios que vemos fundamentalmente en los territorios metropolitanos. Hacen referencia los mencionados autores a procesos de dualización y a desarrollos urbanos a distintas velocidades. Ejemplo de ello se observan en la extensión metropolitana, donde a modo de fragmentos coexisten barrios cerrados con villas, territorios a distintas velocidades o a distinto tipo de desarrollo urbano. Y también destacan los cambios en el modelo de organización territorial, con el pasaje del sistema urbano jerarquizado, ajustado a una estructura vertical de decisión del Estado, hacia el modelo en red, de relaciones horizontales con actores que operan desde el contexto global.
Más allá de las clásicas acciones de regionalización mencionadas, surgieron nuevos modelos de organización que en general se construyen a partir de los propios actores bajo formatos asociativos. En este caso, la imagen presenta en el modelo de red de las ciudades, entendidas como actores, compiten para atraer capitales y se asocian con otras ciudades de similar jerarquía u objetivos comunes para en conjunto insertarse mejor en el contexto global. Reciben el impacto de la globalización y se desconectan de los territorios aledaños, en el marco de procesos de fragmentación y exclusión social y urbana. Este tipo de región se caracteriza por la discontinuidad espacial de su territorio. Y acá podemos ver en la imagen superior cómo se arman esta red de ciudades, las ciudades y que conforman en lo que algunos autores denominan ciudad mundial. Pero bueno, si bien aparecen muchas ciudades, son en realidad dentro de las redes se observan o se diferencian distintas jerarquías, y en realidad las ciudades de mayor jerarquía están en la parte fundamental y son las que generan entre sí mayores relaciones, por ejemplo, entre Londres, Tokio y Nueva York, y el resto de las ciudades trata de asociarse, conectarse, vincularse, las grandes metrópolis de los distintos países de los diferentes continentes, pero en realidad con otra jerarquía. Una de las imágenes en esta misma diapositiva muestra en la parte inferior, corresponde al corredor bioceánico que conecta San Pablo con Buenos Aires y con la conexión con el Pacífico. Este corredor se ajusta al modelo en red, con el mejoramiento de las infraestructuras viales para el transporte de mercancías ejecutado durante el proceso de integración del Mercosur. Reproduce aquí la jerarquización de las dos regiones metropolitanas más importantes, Buenos Aires y San Pablo. Potencia el desarrollo de ciudades cercanas a ese corredor, en el caso del territorio argentino, aquellas ciudades que están cercanas o vinculadas a la Ruta 7, generando mayores asimetrías o excluyendo del proceso a las que están alejadas justamente de ese corredor. Otro tipo de regiones son las macrorregiones de integración suprarregional. Surgen de procesos asociativos entre países para la integración de mercados y complementación económica para enfrentarse al contexto internacional. Algunos ejemplos son el Mercosur y la Comunidad Europea, en este caso, en un estadio más alto de integración. Muchas de las obras o los grandes proyectos urbanos vinculados a la reconversión de áreas con actividades en retroceso, y bueno, dotando al lugar, a la ciudad de mejores condiciones de los equipamientos de comunicaciones, ya sea aeropuertos o atractivos importantes en cuanto a los equipamientos que tienen ya una escala a nivel internacional. Han sido las obras que han facilitado, por ejemplo, de acuerdo a estas imágenes, y en el caso de Buenos Aires, han buscado tener un reposicionamiento de la ciudad a nivel mundial. Y tratando de generar desde esos mismos programas también vínculos con otros atractivos y otros recursos y posicionarlos en el contexto internacional. Otro tipo de regiones se conforman a partir de factores de cohesión identitaria, que pueden ser de tipo cultural, natural o productivo, según qué es lo que valore
el conjunto de la sociedad local, o qué es lo que reconozcan como identitario de ese lugar de otros ámbitos. La imagen muestra la región del Plan Estratégico Territorial de la Reserva Yabotí y su área de influencia, definida a partir del agrupamiento de 2 departamentos de la provincia de Misiones, que son los que albergan justamente el territorio de la reserva. En este caso, los factores de identidad tienen base en la reserva de selva misionera y sus pobladores originarios, los pueblos guaraníes. Para finalizar los casos, la región como objeto de actuación surge de considerar criterios ambientales y también a la gestión territorial. La imagen muestra el caso de la cuenca del riachuelo Matanza. Sus límites están definidos en la cuenca hidrográfica del río hasta la divisoria de aguas. Comprende los territorios de 14 municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes intervienen como actores fundamentales del Comité de Cuenca, que es el organismo de gestión de este plan. Ya pensando en el trabajo práctico a desarrollar o en el tema que vamos a abordar, podríamos ir aproximando algunas consideraciones a tener en cuenta para la creación de la nueva centralidad y la reestructuración del entorno inmediato. En principio, ¿cuál sería el alcance de la nueva centralidad? Para ello sería conveniente conocer el sistema de centralidades, los diferentes tipos y jerarquías que tienen en cada escala, la metropolitana, la microrregión de La Plata, la de la periferia suroeste. También las condiciones de accesibilidad que proveen las infraestructuras y servicios de transporte. Vemos una malla vial jerarquizada que atraviesa el área de intervención y que tiene que ver con el acceso a la ciudad y la vinculación con la provincia y con el territorio metropolitano. La 520, la 44, la 31, anteriormente, la 52, la 66. En realidad son un conjunto de arterias que habrá que ver, bueno, cuáles son los vínculos que genera y cuál es la accesibilidad a la centralidad que puede dotar. También podemos empezar a ver el reconocimiento o a reconocer condiciones sociales de la población de la periferia sudoeste, tratando de pensar en algunas hipótesis de demandas potenciales. Y también el conjunto de políticas territoriales con impacto en el área de estudio y los posibles actores sociales con intereses en la nueva centralidad. Esto seguramente podríamos tomarlo estudiando el plan estratégico. Todas estas cuestiones podrían constituir un punto de partida para vincular el proyecto en el contexto regional. Si bien el foco sobre la cuestión regional estuvo inicialmente centrado en la dimensión económica, con los años el pensamiento se deslizó de ese eje hacia lo social y lo ambiental. La ciencia regional, como expresa Benco, presenta características de ciencia síntesis y se nutre del aporte de distintos especialistas para conocer integralmente la especificidad de una región y los procesos sociales, económicos, ambientales, culturales, entre otros, que inciden y determinan lógicas en la distribución de las actividades y la población. El aporte fundamental a la planificación territorial consiste en brindar conocimiento en base al trabajo interdisciplinario. Es fundamental tener presente, sobre todo en esta escala, en la escala regional, el trabajo interdisciplinario, para abordar las disparidades regionales y asimetrías en diferentes escalas, nacional,
supranacional y aportar criterios para implementar políticas de desarrollo. El segundo tema de la unidad temática número 1 corresponde a los procesos y problemas que aborda la planificación territorial. Interesa aquí mencionar cuáles son los procesos de distinta naturaleza, sociales, económicos, ambientales o políticos que tienen un reconocimiento y alcance regional. ¿Y qué problemas trata la planificación territorial a escala regional? ¿Cuáles son los nuevos desafíos frente a las transformaciones territoriales recientes? En esta imagen están enunciados diferentes procesos cuyo alcance es regional. Generan muchas veces problemas urbanos que necesariamente tenemos que interpretar integralmente, pero cuyo abordaje puede exceder el ámbito desde donde se puede intervenir. Un ejemplo claro puede ser el problema del crecimiento urbano extensivo, en el caso sobre humedales o planicies de inundación de arroyos. Contaminación, pérdida de ecosistemas, alteraciones de escurrimientos, trascienden los territorios urbanos y límites administrativos y requieren un abordaje de alcance regional. Los efectos se ven en las ciudades, pero las causas quizás están por fuera de ellas. La creciente movilidad originada por el empleo constituye también una problemática de la política de transporte, que difícilmente se pueda atender desde la escala urbana, particularmente en contextos metropolitanos. Pero si nos referimos a los procesos y problemáticas estructurales que aborda la planificación territorial a escala supramunicipal, los podemos sintetizar en esta imagen. Los desequilibrios regionales, no solo en términos de distribución demográfica y de actividades económicas, sino también por la falta de integración social y económica de importantes regiones del territorio. En principio podemos ver justamente un poco cómo se manifiesta en esta estructuración del modelo actual del territorio nacional, cómo se manifiesta esta problemática, ¿no? Y podemos ver que hay un alto grado de concentración del sistema urbano en la parte central del territorio y en mayor medida en la región metropolitana, y vastas áreas que en realidad están despobladas, con menores desarrollos de actividades o monoactividades, y que en realidad tienen toda una estructura territorial, fundamentalmente a partir de la lectura del sistema de vínculos, asociada y centralizada enfocada hacia el territorio más dinámico y con dificultades para proveer algunas conexiones internas entre vastos sectores del territorio nacional. Ese problema, claramente representado en el modelo actual del territorio nacional, se expresa en un alto grado de concentración de población y actividades en relación al sistema urbano pampeano, y su máxima expresión en la región metropolitana, que contrasta con extensas áreas vacías, deprimidas en términos económicos y en caso marginadas de las dinámicas y decisiones. Otra problemática que trata la planificación territorial tiene que ver con el crecimiento urbano y las regiones metropolitanas. Constituye uno de los temas fundamentales de la planificación territorial. Así también los territorios con problemáticas específicas, como muestran las imágenes inferiores. En este caso, las imágenes inferiores están mostrando cuál es el caso de una región o de un área, de un territorio complejo, como es el territorio de borde del área de borde de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y toda una serie de problemáticas comunes que tienen
la ciudad autónoma de Buenos Aires con los municipios pertenecientes justamente a la provincia de Buenos Aires. En realidad, a través de la planificación territorial se pueden articular toda una serie de decisiones a tomar en ese territorio, ya sea cuestiones que tienen que ver con la vinculación, con el pasaje a través de los puentes, con los corredores, o como compatibilización de actividades que se dan de un espacio a otro. En la otra figura lo que se muestra es justamente una imagen de San Antonio del Oeste, y aquí se ve justamente un territorio litoral que es complejo en términos ambientales, pero que también es complejo en cuanto a las problemáticas de jurisdiccionalidad que tienen particularmente las costas. En esta imagen que aparecía y desaparecía, en realidad lo que quería mostrar es, a través del índice de desarrollo humano, los desequilibrios territoriales y las simetrías y desigualdades entre las distintas provincias, estableciendo un ranking, en este caso, para el año 2017, con la situación más favorable en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en el otro extremo, Santiago del Estero, con la situación más crítica. Para finalizar, surge como pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la planificación territorial frente a los nuevos territorios que describe Regorati? Nodos, parches y franjas, conformando un sistema conectado por flujos concretos y virtuales que dejan excluidos a vastos sectores sociales y de la economía local. ¿Cuáles son las posibilidades de los gobiernos locales para planificar y gestionar políticas territoriales que promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible, frente a los nuevos actores globales cada vez más volátiles y desentendidos de los problemas sociales, económicos y ambientales que generan? Lo dejo esto como pregunta para reflexionar. Respecto al tema a desarrollar en la práctica, quisiera plantear algunas consideraciones en relación a la lectura de procesos y problemas mencionados anteriormente, que podrían constituir un punto de partida para su análisis. Se podrían indagar sobre distintos procesos históricos y actuales, que desde lo social, lo económico, lo urbano y lo ambiental están incidiendo en el área, y que su origen y explicación puede interpretarse en el contexto de la periferia, en relación al casco fundacional, en relación a la estructura urbana de La Plata, o al contexto de la microrregión, o en relación a la región metropolitana. Ahí aparecen una serie de cuestiones, de ver, bueno, preguntarnos la actividad en retroceso que se ha desarrollado en el espacio ferroviario de Gambier, bueno, cuáles han sido las motivaciones, qué repercusiones eso ha generado en el entorno inmediato, cómo ha sido el crecimiento urbano de la periferia sudoeste, cuál es el grado de consolidación que está teniendo esta periferia en algunos sectores y que este trabajo lo está marcando particularmente, diferenciando una periferia, un eje de crecimiento suroeste de la ciudad de La Plata, con dos diferenciaciones, una área más consolidada y otra en vías de consolidación. ¿Cuáles son los cambios que se han operado a partir de la jerarquización y continuidad de la arteria 52, que pasa justamente en forma lindera al espacio ferroviario? ¿Cuál ha sido el grado de consolidación urbana de las periferias y cuáles han sido las modificaciones en cuanto al carácter? Pensar, bueno, si hubo o si se están dando procesos de segregación y fragmentación sociourbana en el entorno inmediato, en el cual también se va a trabajar con una propuesta de reestructuración. ¿Cuáles han sido los cambios en las condiciones de movilidad? ¿Y cuáles se incorporarían a partir de tener en cuenta, por ejemplo, el tranvía de la universidad que llegaría hasta este sector? Bueno, estas son algunas cuestiones como para
tener en cuenta y tratar de referenciar o resignificar algunos aspectos de la clase expositiva y de las lecturas que ustedes están realizando con la práctica que van a desarrollar. Esta es la bibliografía mencionada en la clase. Y bueno, la clase finaliza aquí y tendrá continuidad con otra segunda parte donde desarrollaré los 2 últimos puntos de la unidad temática número 1.